Etnografía interpretativa. Equipo 4. Antes de iniciar con este tema, considero que es muy importante explicar sobre qué es la investigación interpretativa etnográfica y cuál es su función dentro del ámbito educativo. Pues ya que este es un enfoque el cual está centrado en la educación, pero dentro de un contexto real. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que esto nos permite observar lo que ocurre diariamente en el aula, en la escuela y hasta cierto punto en la comunidad. Obviamente no se enfoca únicamente en los resultados o en las teorías, sino en las experiencias, también en las interacciones o hasta cierto punto en los significados que construyen los docentes y los estudiantes, ya que su propósito principal es comprender la realidad educativa desde el centro, asimismo identificar las problemáticas que se presentan en el aula y sobre cómo aportar elementos que nos permitan mejorar nuestra práctica docente. Esta introducción nos va a servir como punto de partida para el tema, ya que permite entender el enfoque que guía el estudio y sobre cómo preparar el camino para realizar algunas características, algunos métodos y algunas aplicaciones para el contexto real. Se remarcan algunas diferencias con el enfoque tradicional, ya que el enfoque tradicional es cuantitativo, busca explicar y predecir, usa experimentos y encuestas, pretende objetividad total. Mientras tanto, el enfoque etnográfico es cualitativo, busca comprender e interpretar, usa la observación y entrevistas y reconoce la subjetividad. Bueno, el enfoque interpretativo etnográfico de la investigación educativa no surge de manera repentina, sino que tiene antecedentes teóricos y metodológicos, principalmente en la antropología y en la sociología interpretativa. Estas disciplinas dieron origen a corrientes como el interaccionismo simbólico, la fenomenología social y la etnometodología, que constituyen sus bases principales. Desde la antropología, la etnografía es una rama dedicada a estudiar a los otros, es decir, a los grupos culturales diferentes. A partir del siglo XV, durante las exploraciones y conquistas, viajeros, misioneros y cronistas comenzaron a escribir descripciones detalladas de las culturas que encontraban. Un ejemplo importante es de Fray Bernardino de Sahagún, historiador y fraile del siglo XVI, quien documentó la vida y costumbres de los pueblos indígenas en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Con el tiempo, estas descripciones se volvieron más sistemáticas y la etnografía pasó de ser relatos aislados a una forma organizada de investigación científica. Durante las décadas de 1920 y 1930, sociólogos norteamericanos desarrollaron enfoques similares al trabajo etnográfico. Estos investigadores comenzaron a hablar de sociedad y socialización en lugar de cultura y aculturación, aunque compartían métodos semejantes a los antropológicos. Estas corrientes surgieron inspiradas en filosofías europeas interpretativas, asociadas a pensadores como quienes coincidían en que la realidad social no es fija, sino que se construye mediante la interacción humana. Una de las principales corrientes es el interaccionismo simbólico, desarrollado a inicios del siglo XX por sociólogos de la Universidad de Chicago y basado en el pragmatismo de Charles Peirce, William James y John Dewey. Su principal representación fue George Herbert Mead, quien explicó que la conducta humana se distingue porque implica conciencia y reflexión sobre la propia experiencia. En sí, el enfoque interpretativo etnográfico combina aportaciones de la antropología y la sociología para comprender los fenómenos educativos desde la perspectiva de quienes lo viven. Su objetivo no es solo describir la realidad, sino interpretarla, entendiendo cómo las personas construyen significado dentro de su contexto social.
La investigación etnográfica no es neutral. Esto significa que la realidad social es interpretada y por tanto hay una construcción de conocimientos intersubjetivos. Esto significa que las personas construyen el conocimiento a partir de la interacción, el diálogo y por supuesto la construcción de significados a partir de ello. Esto únicamente significa que la objetividad no significa neutralidad absoluta, sino más bien una rigurosidad en la interpretación y transparencia del proceso. Es importante entender el papel de la teoría en la investigación etnográfica. Primero, la teoría no se impone desde el inicio. Esta se construye progresivamente a partir del trabajo de campo. Surgen hipótesis etnográficas durante este proceso. Se discute un problema epistemológico que dice que si la etnografía explica la realidad o únicamente la describe, y la realidad es que interpreta y construye comprensiones teóricas situadas, no leyes universales. Asimismo, también se cuestiona mucho la validez del conocimiento etnográfico, es decir, ¿cómo sabemos que una investigación etnográfica es válida si no usa estadísticas ni experimentos? Bueno, para comprender esto debemos entender que existe y se basa en un enfoque con coherencia interpretativa, profundidad descriptiva, permanencia prolongada en el campo, triangulación de técnicas como la observación, entrevistas, documentos, asimismo una consistencia entre datos e interpretación. Otro cuestionamiento clásico es, si se estudia una escuela o un aula, ¿cómo es que pueden generalizarse los resultados? Y es que la etnografía no busca generalizaciones estadísticas. Esta más bien produce conocimientos contextualizados y permite generar comprensiones transferibles a situaciones pero similares. Se habla más de transferibilidad que de generalización universal. Por último, hablaremos de una tensión con el paradigma positivista y la etnografía interpretativa. Mientras que el positivismo da una explicación, la etnografía da comprensión. El positivismo hace predicciones y la etnografía interpretación. El positivismo tiene un control de variables y por el contrario, la etnografía hace un estudio en contexto natural. El positivismo tiene una neutralidad y la etnografía interpretativa el reconocimiento de subjetividad. El positivismo da generalización universal y la etnografía interpretativa un conocimiento contextual. Y bueno, continuando con el tema, pasamos al capítulo 5, donde vamos a hablar sobre el método y las técnicas de la investigación interpretativa etnográfica. ¿Qué es? Pues esta investigación se enfoca en comprender la realidad social desde la perspectiva de las personas. Este tipo de investigación no busca medir datos, sino más bien interpretar sus significados. Por eso se realiza directamente en el contexto natural donde viven o donde en este caso están interactuando los sujetos. Sus principales características es que esta investigación es cualitativo, flexible y esto nos dice que se adapta al contexto y al proceso de investigación conforme va avanzando el trabajo de campo. Además, pues nos permite una comprensión profunda de las prácticas sociales, culturales, educativas, especialmente en comunidades y espacios escolares. Pasamos con lo que es el papel del investigador, ya que esto es un aspecto importante, porque él se encarga de que participa en el contexto, observa, escucha y dialoga con las personas, y esto sin juzgar su realidad. El investigador reflexiona constantemente sobre lo que va observando y reconoce que su interpretación forma parte del proceso de investigación. Otro punto relevante es la técnica de la observación, ya que es principal de la etnografía y puede ser partícipe siempre y cuando el investigador se integra a las actividades o no participe cuando solo está observando. A través de esta observación se pueden conocer las relaciones, comportamientos y prácticas cotidianas del grupo. Otra técnica viene siendo la entrevista.
que es, y pues sí, más que nada sí es algo importante, ya que suele ser abierta y semiestructurada. Esto permite que las personas expresen sus experiencias y significados. También se utiliza lo que son los relatos y testimonios, que estos nos van a ayudar a comprender la historia de vida y la cultura de los sujetos. Toda esta información se registra en lo que viene siendo los diarios o registros de información, donde se van a hacer más que nada diarios de campo, notas reflexivas, grabaciones y documentos, más que nada como las evidencias. El análisis de la información se realiza durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final, porque esto va generando patrones y significados siempre considerando el contexto. En el ámbito educativo, la etnografía es muy importante porque permite comprender las prácticas escolares y la diversidad cultural. Este tipo de investigación nos ayuda a entender la realidad desde adentro y a formarnos como docentes críticos y reflexivos.